saben ustedes que el tema que vamos a abordar hoy es la producción comercial de papa. Y yo aquí me permití poner una frasecita de que la investigación no tiene razón de ser si no llega a los productores. De otra manera, les decía yo la otra vez, seguimos pateando en el viento y no le atinamos al balón. Y lo que queremos realmente es que los resultados sean para el productor, en bien de todos. Vamos a partir rápido de lo que es el panorama general en México, hablando de la producción, y vamos a ir tratando de hacer un comparativo con lo que ocurre en Honduras. En el México anualmente tenemos en los últimos 15 años un promedio anual de 65,000 hectáreas que se siembran con papa. De esas, 36,000 se establecen con riego y el resto se maneja con lluvia, con temporal. Los rendimientos medios se han alcanzado ya arriba de las 30 toneladas, hablamos de 31,6 en este momento, y eso nos ha permitido a nosotros ya tener una producción anual superior a los 2 millones de toneladas y tener un valor de un poquito más de los 1,000 millones de pesos. En primer lugar, a tener suficiencia para poder entregar a la industria un producto de alta sanidad, de alta calidad. Se habla en este momento que al menos las 3 variedades que entran a la industria, como son Fiana, Snowden y Atlantic, del campo mexicano, están entrando con una media de calidad de 95%. También es importante mencionar que a nivel de la industria podemos hablar de que se están manejando a nivel de las grandes empresas 600,000 toneladas entre Sabritas y Barcel, y por otro lado a nivel de pequeños productores que fríen al día desde 500 kilos hasta 2 toneladas para el mercado, nosotros llamamos casero, ahí están utilizando ya 400,000 toneladas. Se habla entonces de que ya la conversión en México está abordando el 1,000,000 de toneladas. La otra cuestión que es muy importante tener claro es qué implica para México esta actividad. Es importante tener claro que nos genera más de 6 millones de jornales directos y podemos hablar de que otros 300,000 jornales están siendo de manera indirecta básicamente ocasionados por comerciantes, transportistas, vendedores en tianguis. Es decir, es una actividad bastante amplia desde el punto de vista de la red de economía. ¿Cuáles son las principales variedades que estamos trabajando actualmente en México? Fiana, que es la reina del mercado en fresco y también se ha convertido en el principal aliado de la industria junto con Snowden, Atlantic y algunos otros materiales. Entonces comentaba que lo importante de esta situación, ¿verdad?, es el número de jornales que se generan, que son más de 6 millones, de cómo se está dando la interrelación con todas las demás partes de la red de producción, de la cadena productiva, cuáles son las variedades extranjeras que tenemos en este momento establecidas en México, que ocupan el 84% de la siembra en el país. Lo importante es que no se compra la semilla, toda se genera en México. Entre las variedades mexicanas, tanto de piel blanca como Sí, ya escucho amarilla, bien. que nosotros en general decimos piel blanca, está Cristal, Cuarzo, Nevada, Malinche, Norteña, Montserrat, Lupita, Toyocan, y todavía se manejan por ahí, nosotros le llamamos en mosaicos de variedades, aparecen todavía lo que son Atzimba, aparece Greta, y algunos de los materiales nuevos que están entrando al mercado. Entonces, ¿qué es lo importante de estas variedades? Que por su tolerancia a tizón tardío y al nemato dorado y otros problemas, la gente los busca continuamente. ¿Cuál es el problema? Lo que les he comentado mucho a ustedes, carecer de programas formales de producción de semilla. En cuanto a los materiales rojos, aquí es bueno hablar que normalmente los materiales rojos en México son muy atractivos para el público y muy gustados. Siempre el sabor es más exquisito. Se dejaron de cultivar en su momento por el ataque a Punta Morada, sin embargo siguen posicionados Rosita, Marciana, San José, que tiene tolerancia natural a Punta Morada, Granate, que es el primer material generado por INIFAP y a nivel mundial el primero registrado con tolerancia a Punta Morada, Monzama, que es un material antiguo también con buena tolerancia, Juanita, que es muy antiguo pero también tolera, Mexiquense, que tiene alta resistencia a nemato dorado
y un poco de tolerancia a manchado. Puebla, que es una planta muy rústica, tolerante inclusive a bajas temperaturas y a fuertes vientos, a granizo, pero también que en su momento no tuvo mucho éxito en México porque es prácticamente morada. Sin embargo, ahora vuelve a ser gustada sabiendo que tienen propiedades curativas. Zafiro, que es un material muy precoz, resistente a tizón tardío, de porte bajo, que permite manejar densidades por hectárea hasta de 55 o 60 mil plantas y tener rendimientos arriba de las 60 toneladas. Citlali, que es un material recientemente liberado, con regular tolerancia a punta morada. Rubí, y desde luego las criollas antiguas como María de Puebla, Leona, Chata Roja, Chata Corona, que no las puse aquí, pero que se siguen cultivando y que a la fecha tienen buena demanda en el mercado. Sobresaliendo desde luego para nosotros Granate y Rubí, que tienen alta tolerancia al manchado, estamos hablando casi de una resistencia total y con buena calidad de fritura. ¿Cuáles son los antecedentes para poder nosotros confiar en un buen proceso de producción en México? El instituto, de hecho, ha generado 38 variedades y aunque aquí no lo escribí, por otro lado hemos evaluado en conjunto del extranjero prácticamente 40 variedades más en el mismo periodo. Estamos hablando desde alfa en su momento, patrones, estamos hablando también de materiales ya como lo que viene siendo después Fiana, Atlantic, Gigant, Mondial, Herta, Snowden, para no mencionarles tantas, puedo decir que son un buen número, pero ¿cuál es el problema de todas ellas? Que son muy sensibles a tizón tardío y que requieren inversiones muy altas en cuanto al control de la enfermedad y que además también son susceptibles al problema del manchado por Paratriosa cucurelli, de Bactericera cucurelli. Entonces, ¿cuál es la otra situación que también nosotros vamos atendiendo en conjunto? Están las 38 variedades y a la vez nos muestran tolerancia o resistencia en el mato dorado a bacteriosis, a virosis, a mitoplasmas, los micoplasmas que ustedes conocen. Tienen buena precocidad algunos de ellos, como es Lupita, como es Malinche, como es la misma Granate, materiales de 80 a 90 días, ¿verdad? Con alta calidad culinaria, sabrosas al paladar, con buena también características organolépticas y curativas, sobre todo Granate anticancerígena, y desde luego tienen muy alta calidad para industria, hablamos de entre el 95 y 98%, superando inclusive a Atlantic, a Snowden, que son las reinas en el mercado, y a la misma Fiana, que solo nos da entre 90 y 95%. Volvemos a la situación que siempre hemos dicho. En México pareciera que al igual que en todos lados seguimos siendo nosotros adoradores de lo extranjero. Entonces, las variedades extranjeras se multiplican acá continuamente, grandes empresas privadas están metidas en ello y esto nos ha llevado a que sigan estando presentes en el mercado y lo que ha faltado a nivel del enfoque nacional justamente son programas de semilla para poder llegar a la gente que la requiere. Entonces, a nivel nacional, la producción de semilla anual a partir del proceso laboratorio invernadero campo de materiales extranjeros es del 20%. Este 20% nos permite a nosotros estar renovando y refrescando la semilla en campo cada 2, 3 generaciones. Y entonces lo que se hace, mismo SNIC lo dice, se paga solamente derechos por ese 20%, derechos de registro y certificación de variedades, y el resto, las empresas lo manejan bajo un esquema muy diferente. Ellos tienen sus propios inspectores de campo que verifican el material. Esta gente fue entrenada por la misma Zagarpa, por el mismo instituto, se les dio capacidad de revisión de enfermedades, de control de plagas, otro tipo de aspectos para la producción de semilla, y ellos son los que están verificando. Etiquetan inclusive ellos directamente para llegar a los productores. Bien, en conjunto las variedades mexicanas están sembrando actualmente en el 16% de la superficie. Esto es muy significativo porque estamos hablando nosotros de que prácticamente están establecidas en lo que es la región centro de México y en la región norte. Quiere decir que son regiones que tienen alta preferencia por los materiales mexicanos, por el sabor, por la resistencia a enfermedades, y desde luego también, aun cuando no se renueva la semilla año con año,
por su propia naturaleza y origen, van sobreviviendo y ahí las tienen ellos aún sin renovar. Sin embargo, nosotros insistimos, en el momento en que podamos establecer un programa fuerte de semilla para estas gentes, la demanda es alta. Aquí nos visitan continuamente en el campo experimental gentes de todo el país y nos han dicho, queremos norteña, queremos malinche, queremos zafiro, sin embargo, no hay disponibilidad, entonces se requiere hacer un programa de incremento de estos materiales, aunque yo muchas veces digo, si no podemos hacerlo de manera directa por las limitaciones que tenemos a nivel de investigación, sí podemos hacerlo con empresas o bien con productores empresariales y hacer llegar el producto a quien lo demanda. Bien, podemos decir que si bien se tiene alta disponibilidad de variedades sobresalientes en cuanto a la problemática que hay en México, también es cierto que esto nos ha llevado a nosotros durante el proceso de evaluación a nivel nacional en las regiones productoras a ir conformando un paquete tecnológico dando respuesta al problema de cada región. Así fue como encontramos los materiales con alta tolerancia a nemato dorado en el centro, encontramos los materiales con alta tolerancia también a Paratriosa coquerelli aquí en el centro de México, encontramos la tolerancia a bacteriosis en el noroeste y el norte del país, encontramos también la tolerancia básicamente a lo que son problemas fuertes de bacteriosis también en la región de lo que es el Golfo Sur, y todo esto nos ha llevado a nosotros a tener, decía yo, un paquete flexible que permite al productor acomodarse en cualquier región con la papa en México. Y desde luego, partiendo del sistema laboratorio invernadero campo para contar con semilla, teniendo muy claro que no hay planta que no desarrolle y no produzca si no tenemos una fertilización completa, y que también tengamos presente que un buen cultivo siempre requiere acondicionadores del suelo. ¿Y a qué le llamo acondicionadores? Habíamos hablado mucho la vez pasada de que siempre es necesario, en el caso de papa, aplicar algún compuesto orgánico, algún mejorador, llámese lombricompostas, llámese estiércoles descompuestos, llámese incorporación de alguna materia verde. Todo esto nos ha llevado a nosotros a tener un paquete flexible más adaptable a las regiones productoras y que nos han llevado a tener una productividad muchas veces a un nivel muy superior, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, algo que también es muy importante cuando nosotros nos metemos a producir popa es conocer bien la fisiología del cultivo. En este caso, siempre tenemos nosotros que tener presente sobre todo lo que es la utilización de hormonas, precursores del crecimiento. Tenemos que tener muy presente también la edad fisiológica de la semilla para llevarla en la mejor condición posible y con todo su potencial al surco de siembra. Tenemos que tener muy claro también el manejo de esta semilla en almacenamiento y después, en el momento de llegar a campo, tener nosotros bien clarito que la maleza no puede estar presente, al menos en las 2 primeras etapas de desarrollo. Si estamos en suelos de nematodo, que en México hablamos de en la región centro más de 80,000 hectáreas con el problema, ahí tenemos que tener un buen control. De insectos vectores sabemos que en todo el país y en todas las fechas de siembra los tenemos, llámense pulgones, llámense chicharritas, llámense bactericera coquerella, llámese chinches y otro tipo de problemas que nos están traduciendo virosis. En cuanto a tizón tardío, también lo tenemos presente en todo lo que es, sobre todo la región del eje neovolcánico, y hablamos aproximadamente de una región potencial de más de 200,000 hectáreas en torno a los volcanes, pero todas ellas tienen presencia de tizón, sobre todo el Valle de Toluca, donde sabemos que a nivel mundial están presentes todos los genes habidos y por haber de tizón tardío. La otra cuestión que tenemos que tener también muy presente y que en la que se ha trabajado es en la eliminación del follaje para inducción de madurez y desde luego darle calidad al tubérculo mediante buena suaverización de la piel, de manera que lleguemos al mercado con muy buena calidad y sobre todo, ¿verdad? ¿Qué ha sido el secreto de la institución? No solo cuidar el encampo del asunto, sino también llegar hasta almacén. En el caso de almacén hemos realizado trabajos de conservación en almacén, de ruptura de dormancia, de niveles de temperatura para que la papa nos dure a veces hasta un año en almacén.
sin perder su calidad. Sabemos también que la humedad en almacén tiene que ser estable y nunca ser superior al 70%, y más factores que todos en conjunto nos han permitido tener un paquete tecnológico completo para poder llegar al productor con ventaja y poderle decir, puedes producir sin ver limitantes. Y claro, ¿cuál es la base de todo? En INIFAP, de manera ininterrumpida, se ha trabajado en papa desde 1946 y hasta el día de hoy continuamos siempre en la línea de trabajo, sobre todo deseo dando respuesta a las demandas del productor. Adelante, por favor. ¿Cómo se ha reflejado esto a nivel del desarrollo nacional? Bien, la tecnología decimos que tiene impacto básicamente porque finalmente se alcanzó una media nacional de producción de 31.6 toneladas. Hace 10 años exactamente estábamos nosotros en una media de 24 toneladas. Quiere decir que logramos en 10 años incrementar a nivel nacional 7 toneladas por hectárea, y esto es acortar nuestra brecha de producción. En el caso de Estados Unidos, ellos tienen una media de 44 toneladas. Pues prácticamente hace 10 años nos duplicaban, y en el caso de Canadá podemos decir que ya estamos a la par, inclusive un poquito arriba. Cuando ellos tienen condiciones de producción mucho mejores, sus climas son fríos estables, eso permite un llenado de mejor calidad en el tubérculo, más acumulación de materia seca, muy buena suberización, y nosotros por clima tenemos que estar batallando un poco en ello. Sin embargo, con el paquete flexible pudimos llegar a este tipo de... También a través de la investigación, nosotros vamos buscando cada día barreras más altas, fronteras más lejanas, para poder demostrar que la investigación es continua. Entonces, a nivel de lo que es el potencial productivo de las variedades, tenemos materiales en el instituto como Norteña, como Lupita, como Cristal, la misma Meyali, el cloro 98, 68, 65, que superan sin ningún problema, con buen manejo, las 80 toneladas por hectárea, y que teniendo un paquete tecnológico completo podemos hablar que podemos llegar hasta las 100, 120 toneladas por hectárea. ¿Esto a qué nos lleva a nosotros? Nos lleva justamente a mirar que la brecha sigue siendo grande desde el punto de vista de aplicación de nuestra investigación y tecnología. Y esto nos quiere decir que tenemos todavía en el cajón mucho, mucho, mucho que ofrecer al productor. Entonces, si nosotros logramos al menos entregar a mediano plazo otro tanto porcentaje de investigación que nos lleve al menos a otras 10 toneladas por hectárea, y apenas vamos a la mitad del potencial. Imagínense lo que podemos hacer entonces con condiciones más estables y pudiendo sobre todo tener la certeza de que lo que estamos ofreciendo ya está aprobado con el productor. ¿Hasta dónde podemos nosotros decir que hay capacidad? Fíjense, nuestra brecha partiendo de variedades es de 20 a 40 toneladas todavía. Y por el punto de vista del paquete, tenemos de 40 a 60. Quiere decir que todavía nos queda un mundo que ofrecer al productor desde el punto de vista del desarrollo de la investigación. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, si tenemos la certeza y la seguridad de que se cuenta con tecnología suficiente para llegar al productor, ¿cómo tenemos que hacer nuestro trabajo? Nosotros tomamos como estrategia básicamente dos tópicos determinantes para poder llegar al productor. El primero, tener un conocimiento preciso de cada etapa de desarrollo de la planta, de cómo crece, qué requiere cuando crece, qué está necesitando en cada etapa, qué nos obliga a cuidar y qué hemos descuidado. ¿Para qué? Para realmente podernos hacer un tope que se llama cumplir con el cultivo objetivo. De otra manera estamos partiendo nosotros todavía de que queremos llegar al productor sin estar completamente seguros de que lo que estamos participando es lo más completo. Entonces, ya lo tenemos, hay que darlo. Y el otro aspecto que también es muy importante es lo que nosotros llamamos el control de los factores, ¿verdad? Los componentes de la producción. ¿Por qué? Porque son los que realmente nos están permitiendo brincar cada vez más las barreras que tenemos, ¿verdad? Y de esa manera poder llegar al potencial que tenemos marcado hasta ahora como límite fijado por los resultados de investigación.
¿Cuáles son las etapas de crecimiento que tenemos que cuidar durante el desarrollo del cultivo? Bien, lo más importante es conocer el ciclo de vida de la planta, y aquí viene algo importante porque normalmente los materiales del tipo Neotuberosum, que son los que se han estado manejando a partir de las cruzas con materiales europeos y los materiales mexicanos, nos han llevado a nosotros a tener plantas muy vigorosas, muy reacias al manejo, con muy buena calidad de piel, con buena estolonización, pero ahí está lo interesante, no son tan demandantes de nutrición como son las de tipo europeo. Entonces nos hemos llevado la sorpresa de que a veces cuando decimos tenemos prácticamente el doble de masa foliar que nos va a demandar energía, nos encontramos con que las fertilizaciones requeridas por este tipo de plantas son menores, pero son menores porque tiene mayor capacidad de transformación de energía por la cantidad de follaje que tienen. Entonces, esto nos ha llevado, por un lado, a poder manejar densidades altas con muy buena producción, y también, por otro lado, a que nuestras fórmulas de fertilización se reduzcan prácticamente en un 40% en comparación con las que se manejan con variedades europeas. Y si a eso también le agregamos a nosotros que los factores de producción se pueden ir compensando, pues entonces esto nos dice, ¿verdad?, que si conocemos las etapas del cultivo y le vamos dando en cada etapa lo que solicita de manera oportuna, pues es mucho más fácil llegar a los límites que tenemos hoy, a los topes de producción, y poder hablar, a lo mejor no en 10 años de llegar a 60 toneladas, pero a lo mejor sí podemos hablar de 50 toneladas de media, y eso nos llevaría a nosotros a poder prácticamente hablar de 3 millones de toneladas de producción en México, lo que significa contar con otro 35% por arriba de la producción. ¿Dónde inicia el cultivo y la primera etapa de lo que conocemos como desarrollo de nuestra planta? La primera etapa siempre va a iniciar en el propio almacén. Una vez que cosechamos los tubérculos y los metemos al almacén, sabemos que la planta tiene todo un periodo ahí de latencia. Este periodo de latencia normalmente nos permite observar en el tubérculo, una vez que rompe esa dormancia, ese periodo de estar quieto y de volver a la actividad, empieza a mostrarnos un brote dominante y radículas, que con el tiempo van a ser los primordios de los estolones, donde se generan los tubérculos. ¿Cuánto dura la dormancia? Al menos en todos los materiales que tenemos tipificados a nivel de instituto, estamos hablando de un poco más de 3,000 tipificados en almacén. El rango que tiene de duración la dormancia es de 90 a 120 días. Los materiales más precoces rompen la dormancia por ahí de los 90 días, y los materiales intermedios entre 100 a 120 días. ¿Qué requerimos en el almacén para que este tipo de dormancia permanezca siempre constante y el producto tenga buena calidad? Una temperatura de 2 a 6 grados centígrados, grados Celsius, ¿verdad? Y una humedad relativa del 60 al 70%. Ahí tiene del 50 al 60, es del 60 al 70%. ¿Por qué lo ocupamos del 70%? Para que no haya deshidratación, pero tampoco que se nos eleve más, porque provocaría enfermedades por hongos en el almacén. Requerimos luz difusa, que no llegue de manera directa, porque si se nos verdea demasiado rápido, automáticamente van a ir la reacción a la luz y la brotación adelantada. Requerimos que haya buena ventilación, pero no de manera que deshidrate. Entonces, este periodo, que también a nivel mundial se conoce como latencia, ¿verdad?, se puede romper por medios físicos, y aquí nosotros le llamamos someter a la planta a los extremos. La metemos primero a refrigeración a los 2 grados, y después la metemos a un invernadero a 35, 40 grados centígrados. Esto rompe la latencia en un periodo de 6 a 10 días. Y aquí algo que es muy bueno, ¿verdad?, es que no utilizamos ningún medio químico y los brotes son muy vigorosos. Sin embargo, aquí seguimos teniendo todavía dominancia por el brote preferente o apical. Y lo que necesitamos nosotros es ir a campo con todos los brotes desarrollados de una sola vez. Entonces también podemos requerir a los medios químicos aplicando ácido gibberéllico,
Y aquí es importante que podemos trabajar desde 5 partes a 10 partes por millón, con una inmersión de 7 a 10 minutos del material en el medio líquido donde se diluyó el ácido quiberélico, para de esa manera despertar todas las yemas de manera uniforme. Fíjense ahí cómo jugamos con los conceptos. En el anterior ponemos la lactancia justamente porque el material está latente, no está muerto. Mucha gente dice ahorita la planta está prácticamente muerta. Está viva, está respirando, está esperando el momento para reaccionar. También la podemos romper esa dormancia a partir del bisulfuro de carbono. Y aquí las dosis son de 40 a 60 mililitros en medio litro de agua. Entonces, si utilizan tinas plásticas de 2 litros, ahí se pone el litro de agua más los mililitros de bisulfuro y se distribuyen en el almacén donde vamos a tratar la semilla. Después se tapa, ¿verdad?, completamente o se cierra herméticamente el lugar donde se trata. Muchas veces para evitar que haya fugas tapamos con plástico negro, calibre 400 a 600, y sellamos con tierra alrededor para que no haya fugas del bisulfuro una vez que se convierte en gas. Esto se hace por 72 horas, como ya lo habíamos platicado. Después de ello hay que abrir y ventilar. Se ventila y ahí exactamente a los 5 o 7 días tenemos la brotación uniforme. Ahora, hay que cuidar siempre que el plástico no esté de manera directa sobre las papas, porque suda y esto nos provoca pudriciones por quemaduras del mismo gas. Una práctica que es recomendable una vez que logramos la brotación es quitar el brote dominante cuando tiene entre 3 y 5 centímetros. Y esto a nosotros nos permite tener a los 8 días todos los demás brotes laterales o secundarios ya bien desarrollados de manera uniforme. Entonces esto nos da ventaja de siembra porque vamos nosotros al campo con tubérculos que llevan un promedio de 7 a 10 brotes listos para enraizar en cuanto lleguen a la tierra. ¿Y esto qué nos da a nosotros? En primer lugar, una densidad adecuada de siembra y desde luego de población. Uno de los problemas que tiene gran parte de los agricultores es sembrar en ciego y muchas veces tienen ellos pérdida de planta hasta de un 20-30% y ahí empieza la merma de la producción. Es un factor en contra no llegar con semilla 100% brotada a campo, pero con brotes en desarrollo juvenil, ¿verdad? Y que estén todos presentes. Ya estamos nosotros con nuestro material establecido, sembramos material con todos sus brotes desarrollados y aquí viene lo importante a partir de la siembra a los 10-12 días en que está emergiendo. Bien, lo importante es que esos brotes crecen día con día, que es una vez que enraizan ellos, ¿verdad? Pueden ellos tener seguridad de que en los 15 días vamos a tener nosotros la emergencia del 80 o 100%, y además que tenemos un sistema radicular de 10 a 15 centímetros. A veces sacamos plantas para revisar y hemos llegado a pesar hasta 200 gramos de raíz. Esto nos indica un potencial de desarrollo tremendo en la planta. Y estamos partiendo justamente de que la fuente es una semilla sana y que nos está dando una energía sana a la planta para un desarrollo inicial con todo su potencial varietal. ¿Dónde está la importancia también al momento de la siembra? Que se tape la semilla a una profundidad entre 15 y 20 centímetros. Hay que evitar sembrar, si se usa un riego de presiembra, hay que evitar sembrar con exceso de humedad. En México nosotros llamamos que esté la tierra a punto. Si tomamos un puño de suelo húmedo, lo presionamos y después lo desbaratamos y se desgrana perfectamente, eso es a punto. Es el momento en que debemos sembrar. ¿Por qué? Pues tenemos que evitar enfermedades de suelo en primer lugar. Tenemos que cuidar que la semilla quede bien centrada y eso se logra cuando utilizamos siembra manual, que los tiradores siempre la vayan tirando al centro del surco. No importa cómo caiga, sí importa que esté al centro. Mucha gente dice es que la tenemos que ir colocando. No, no es necesario. Hay que recordar que por el geotropismo positivo, papa es un cultivo que tiene muy fuerte dominancia a buscar ese geotropismo. Caiga como caiga, así tenga una piedra encima, va a salir en el periodo en que tiene que emerger. Entonces, sí es muy importante que esto quede al centro, porque después, si sembramos nosotros también mecánicamente,
la sembradora sí va tirando al centro, pero en el caso de la siembra mecánica tenemos a veces un factor en contra. Cuando la semilla no es uniforme toda, nos llega a encimar hasta 2, 3 tubérculos por golpe, y esto nos lleva a tener altas poblaciones y a tener después exceso de tubérculos pequeños al momento de la cosecha. Entonces, también es importante que queden al centro, porque al momento de las escardas no destapamos estolones, no provocamos daño a raíces, no provocamos verdad al momento de la cosecha, y sobre todo eliminamos maleza sin perjudicar a las plantas. La otra cuestión importante es que al momento de dar la segunda escarda, nosotros lo que hacemos acá, llamado cajón, es subir el surco prácticamente entre 40 centímetros de altura de lo que es la cama de siembra hasta lo que es el cuello de la planta, y en ese momento también evitamos la entrada de palomilla, de larvas de picudo y de otro tipo de insectos que andan a nivel de suelo, llámense miriápodos, llámense babosas. El crecimiento vegetativo. Se dice que la planta siempre tiene una emergencia muy fuerte al inicio. En algunas ocasiones hemos tomado medidas de desarrollo y durante los primeros 7 días encontramos un crecimiento constante entre 3 y 5 centímetros. Por ello se dice que si la planta está bien manejada, ¿verdad? Y recordemos que justamente aquí inicia la tuberización por la fotosíntesis que nosotros llamamos amplia. ¿A qué le llamamos fotosíntesis amplia? A que en ese momento la planta va a iniciar la tuberización y empieza a tener mayor demanda de energía para transformar todos los nutrientes en fotosintatos y para que haya buen desarrollo de los tubérculos. Los estolones también inician un crecimiento por todos lados en el surco y las raíces todavía alcanzan raíces secundarias y terciarias en esta etapa. Entonces, finaliza esta etapa cuando la planta está prácticamente al cierre del surco. Nosotros hablamos que en ese momento es cuando se necesita estar aportando mayor nutrición a la planta, por eso antes vamos a ir lo que es la segunda aplicación de la fertilización. Crecimiento. Bien, ya decíamos nosotros que aquí se requiere fortalecer la segunda parte de la fertilización, pero también debemos evitar la compactación del suelo, porque se ha encontrado que al menos en suelos de migajón arcilloso o bien migajón arcilloarenoso, si se nos compacta el suelo, esto nos lleva muchas veces a que haya aborto de tubérculos y a que haya mayor emisión de tallos, y esto nos retrasa la tuberización y la cosecha desde luego. Y por otro lado también hay que evitar dañar sobre todo las plantas, porque después se nos manifiestan daños por isoctonia, se nos manifiestan daños también por bacteriosis, y permite la entrada de insectos nuevamente a nivel del suelo, llámense palomilla, y babosas, y desde luego, comentaba yo, si se hace este tipo de daño, la planta sufre estrés, y ese estrés se nos convierte en pérdida de producción. El otro aspecto muy importante en la etapa de crecimiento, monitorear continuamente, muestrear continuamente, identificar y controlar siempre con enfoque integral las plagas y enfermedades. Hay que recordar que el descuido en esta etapa de plagas y enfermedades nos puede llevar a pérdidas desde el 60 hasta el 80 o a veces hasta el 100%. Es importante también aquí realizar en el caso del cultivo, si queremos dejar las más pequeñas para semilla, a lo que sería aplicar la selección negativa, eliminar las plantas enfermas de manera visual. Y también tenemos que evitar eliminar este tipo de situaciones para que no se nos dispersen las enfermedades, y desde luego también en esta etapa es muy necesario meter a veces una segunda aplicación de herbicidas de manera postemergente, sobre todo si tenemos regiones donde después de la segunda escarda hay todavía emergencia de maleza de hojancha o bien de pastos. Aquí viene la otra cuestión que yo les digo siempre, es donde realmente al productor le va a doler o le va a permitir tener éxito. El periodo de la tuberización, el inicio como tal, es muy corto, porque se inicia con la floración y prácticamente está terminando con la emisión de las bayas. Yo aquí no lo puse, pero ese es un parámetro de campo que tenemos que tener siempre presente. Iniciando floración, sobre todo en variedades de ciclo intermedio o de hábito indeterminado, es el inicio de la tuberización. En materiales de ciclo corto, precoces
y desde luego también del tipo europeo, ahí la tuberización inicia antes de la floración. Sin embargo, también el llenado de tubérculo ocurre antes de que haya bayas completamente maduras. Por eso muchas veces decimos nosotros, hay que estar muestreando para que no se nos vayan los tubérculos a mayor tamaño. Pero lo importante en la tuberización es que en esta etapa, día con día los tubérculos están ganando 1 centímetro de diámetro. Y ahí está lo interesante, en los materiales tardíos a veces estamos en los 80 días, la gente va y muestrea y dice, es que no tiene papas, pero si encontramos papitas de 1 centímetro. Si tenemos cuidado y vamos a los 20 días, esas papitas están en tamaño segunda o en tamaño primera comercial. Y eso nos indica que el periodo de crecimiento no es tan amplio, tenemos prácticamente de 20 a 30 días para el periodo de llenado de los tubérculos. Y ahí está lo importante justamente de por qué la demanda de la planta en esas etapas. Claro que es la etapa más crítica, ¿verdad? Ya había mencionado yo que si hay estrés, la planta puede abortar. Y desde luego también cuidar plagas, tanto de suelo como de follaje, ¿verdad? Para proteger tanto el área foliar que nos está mandando los fotosintatos a los tubérculos, como desde luego también a nivel de suelo, tener buen cuidado de las enfermedades y de las plagas de suelo para evitar daño a raíces, a los estolones, a los tallos inferiores y desde luego también a los tubérculos en formación. Y aquí viene algo que yo le digo siempre al productor, de aquí depende tu éxito, o las llenas en los 30 días, 25 que tenemos, o después vamos a llorar todo el tiempo y no los vamos a llenar y vamos a tener solamente follaje, que es cuidar las deficiencias de micronutrientes. En esta etapa es muy importante manejar zinc, boro, magnesio, manganeso y fierro, que son los que están determinando el desarrollo de los tubérculos. Crecimiento y llenado. Bueno, la vez pasada, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de que justamente al ocurrir la mayor bajada o translocación de fotosintatos de las hojas a los tubérculos, las células de los tubérculos se expanden. Y si ustedes recuerdan, el tipo de hormona que nos permite tener este tipo de respuesta, básicamente van a ser las citocininas, ¿verdad? Entonces, hay gente que se dedica a aplicar citocininas y auxinas en esta etapa. Es bueno, pero no es bueno excederse. Cuando se excede, lo que hacemos es avejentar la planta, la obligamos a que haga un proceso de adelantar la maduración, a que envejezca antes de tiempo, y todo lo que tenemos son tubérculos medianos de piel muy resistente, pero no alcanzamos el tamaño comercial que requerimos. Entonces vamos dándole las cantidades bien medidas, y también es muy importante en esta etapa abrir un poquito más la secuencia de los riegos, ya no estar regando por ahí de los 9, 11 días, sino a veces irse hasta los 13, 15 días para darle tiempo al tubérculo a tener buena asimilación y a que empiece a suberizar. Entonces, por ello aquí sí es muy importante, les digo siempre al productor, cuidar la etapa de llenado, posiblemente sea la que nos pone en la cúspide o la que nos deja en el fondo del surco, ¿verdad? Sigue la planta demandando todo, pero nos dice también que evitemos excesos. ¿Excesos de qué? Básicamente no debemos en este momento ya aplicar ningún nitrógeno. Si aplicamos nitrógenos en esta etapa, y hay gente que por ahí dice, vamos a meter algunos nitratos para que el tubérculo crezca. Sí va a crecer, pero nos va a provocar un moneo y rajeteo tremendos. Ahí me ha tocado ver productores que hasta por ahí de los 80 días tienen tubérculos muy bonitos. En etapa final aplican nitratos sin medida, sobre todo nitrato de calcio, nitrato de magnesio, nitrato de boro, y en ese momento vamos nosotros a los 8 días y encontramos rajeteos hasta del 40%, o moneos hasta del 60%, y esto nos lleva a tener pérdida en calidad y desde luego a perder precio, ¿verdad?, en el mercado, y a perder también calidad para la industria. La madurez fisiológica como tal. Antaño nos decían que cuando la papa alcanza ya la maduración de las bayas, o bien cuando revisamos los foliolos inferiores y encontramos que el amarillamiento normal va arriba del tercer foliolo, en ese momento hay que muestrear, y ese muestreo nos debe a nosotros arrojar al menos entre un 60 y un 70% de tubérculos ya en tamaño primera comercial. En el caso de semilla, tener tamaño segunda comercial para no llegar con tamaño muy grande
al cliente de semilla. También nos indica, ¿verdad?, cómo va la suberización en piel, y esto nos enseña en ese momento también que ya el tubérculo está teniendo una función muy fuerte para estar incrementando su contenido de materia seca. Y recuerden que la industria nos pide un contenido que ande entre el 18 y el 22% para tener buena calidad. Y desde luego también en el caso de almidón ocurre la mayor concentración en esa etapa. ¿A qué estamos llegando nosotros? A hacer que la variedad exprese todo su potencial en cuanto al llenado, y tengan presente siempre que un material precoz, por más que le demos más tiempo, lo que llene una vez que llegue a su ciclo de los 80, 90 días, el más tiempo que lo dejemos es tiempo perdido. Ya llegó a su límite fisiológico. En cambio, con un material de ciclo intermedio, muchas veces sí podemos irnos sin problema hasta los 100 días y todavía tenemos una emisión que nosotros le llamamos son las semillitas para el siguiente ciclo, si tenemos todavía la planta con buen vigor, y sobre todo en los materiales tardíos. Ahí todavía tenemos nosotros a veces hasta 12 emisiones de tubérculos que normalmente van a ser destinados a semilla. Ya llegamos a nuestra madurez como tal, ¿verdad? Y es el momento en que nosotros tenemos que ir a lo que es la eliminación del follaje. ¿Por qué es importante tener presente nosotros siempre en qué momento eliminar el follaje? Cuando nosotros conocemos ya que nuestra planta llegó a su potencial de producción, vamos a hablar de abrir 1 metro de surco en cualquier parte del cultivo y hacer 5 sondeos de este tipo. Si en ese metro nosotros estamos encontrando ya un promedio mayor al 80% de primeras cuando vamos al mercado, y tenemos nosotros también que solamente hay un 20% entre segundas y terceras y cuartitas, que es lo que se llega a quedar para semilla, estamos en una proporción muy correcta para poder hablar nosotros de tener rendimientos arriba de las 40 toneladas si tenemos la densidad adecuada, por un lado. Por otro, también nos está indicando que eliminemos el follaje porque ahí en adelante va a empezar a demeritar la calidad. ¿Cuál es la calidad? Tener nosotros piel lisa, atractiva a la vista, que no presente todavía daño de enfermedades en el suelo, si es que hay, que normalmente si tenemos buen manejo no se van a presentar hasta después de 30 a 35 días, pero desde luego tenemos que tener claro que la piel suberice, de manera que si la tallamos nosotros en la pierna, en un pantalón de mezclilla, no se pele. Ese es el momento en que a nosotros cualquier comerciante en México de las centrales de abastos o bien de la industria nos dice, puedes cosechar, ya no hay riesgo de dañar los tubérculos. Y esto a nosotros nos permite llevar alta calidad al mercado para el lavado, y también nos permite a nosotros decirle a la industria, haz tu prueba de fritura y estamos en el rango del 95 al 98% y tenemos buena aceptación y muy buena calidad para la industria. Ya sabemos que la planta, de acuerdo a sus etapas, nos está exigiendo a nosotros el manejo del cultivo como cual. Y decían en mi tierra, aquí es donde a veces la perra pare demasiado no pare, ¿no? O logramos en ese momento entender que el manejo es de acuerdo a las etapas y no querer forzar las etapas a un mal manejo, ¿verdad? Entonces, lo primero, y ustedes ya me decían hace un rato, ¿qué hay con los terrenos? Ahí está la primera, miren, tal cual. Terrenos de textura arenosa, arcillo-arenosa o inclusive de migajón. Y cuando son de migajón no importa que sean arcillosos. Lo importante aquí es la buena preparación. Normalmente en esos suelos de migajón arcilloso, acá en México lo que hace el productor empresarial, que es el que trabaja más en ese tipo de suelos, es dar un subsoleo antes del barbecho. Y con ese subsoleo él logra agrietar las capas inferiores y tener muy buena percolación de los excesos de humedad. Se hace un barbecho profundo, ¿verdad? Dejando caer todo el arado. Yo a veces les digo, no vienen a barbechar, vienen a pasear, les digo a los tractoristas, porque están dejando caer 20 centímetros, 25. Estamos jugando al tonto, ¿no? Y luego la rastra, ustedes la ven y la traen botando encima. La rastra tiene que bajar también a toda su capacidad. Y hablamos de estar rastreando a 20 centímetros, que baje el disco bien. A veces ustedes lo ven, está a 5 centímetros y luego quieren tener buenas papas, pues está caramba. Después de eso también es muy importante, ¿verdad? Que el barbecho sea en cruza, meter 2 rastras también en cruza, y desde luego también
tratar de nivelar, sobre todo si va a ser terreno para riego, o bien buscar el lado con la pendiente mayor para en ese sentido trazar los surcos. No desde luego trazar surcos con pendiente cuando tenemos inclinaciones superiores a los 15 grados, porque entonces estamos vaciando los terrenos, ¿no? Ahí mejor surcar en contorno, sea con maquinaria o sea con ganado. O muchas veces les digo yo, si hay que sembrar mateado, mejor. ¿Cuál es el secreto, sobre todo en papa, cuando queremos altos rendimientos? Un surcado a 90 centímetros. Normalmente yo me encuentro en México gente que dice, es que muchas papas se me salen. Y vamos y medimos el surcado y lo tienen como si fuera para maíz a 76 centímetros. Pues como caramba, no se le van a salir las papas y a verdearse. No, la papa requiere muy buena cama, 90 centímetros para poder después cultivar sin tener problemas, ¿verdad? Y desde luego también recuerden que la papa, para no concentrar problemas, que al menos tenga no 3 años de rotación como se piensa, 3 ciclos de cultivo de rotación, que es muy diferente. En las regiones con la agricultura intensiva estamos hablando de que entra la papa, como sucede acá en las regiones ya del centro de México, sale la papa y atrás están metiendo luego las habas, salen las habas y atrás el maíz, sale el maíz y a veces viene atrás cebolla, o viene col, o viene coliflor, o bien flor, ornamentales, y otra vez viene la papa. Eso nosotros le llamamos rotaciones completas, donde intervengan al menos 3 cultivos intermedio entre ciclo y ciclo de papa. La otra cuestión bien importante, y ustedes también lo preguntaron, ¿verdad? La selección de nuestra variedad. Estaban ustedes hablando de variedades que tengan buena adaptación a esos climas más extremos. Partan ustedes, por ejemplo, de la variedad Amigo que tanto sembró allá Panamá, que la sembró Nicaragua, que la sembraron también ustedes. Partan también en su momento de Gigant, que también la conocieron, de Mondial, de ese tipo de variedades que son muy del tipo europeo. Y ese material lo que tiene es una maduración a veces, yo les digo, muy rápida, que nos obliga a llenar las papas también rápido. Entonces, ¿por qué justamente me atreví a ponerles aquí, en el caso de los materiales muy recientes en México, Fiana, Ágata, Snowden? Porque son materiales que tienen buen comportamiento en un ciclo forzado. ¿A qué le llamo yo forzado? A que si tenemos cambios de temperatura que se nos llegue a elevar, responden bien. Y en cambio, en los materiales de ciclo más largo, como los que tienen más el comportamiento andino, ahí se nos alarga el ciclo y tardan mucho en llenar, no en suberizar, en llenar. Entonces eso nos lleva a tener nosotros a veces las papas expuestas en el campo hasta por 130, 140 días, y ya saben las broncas con las enfermedades, ¿no? Entonces, estamos hablando de variedades, en el caso de Honduras, que estén en el periodo de variedades precoces, que vayan de 80 máximo a los 90 días, no más de 90. Y pudiéramos arriesgarlo un poco con intermedias, que estén de los 100 días para abajo. Entonces, esos materiales que estamos ahí mostrando son de ese tipo de condición. Son materiales que tienen buena capacidad de carga, excepto Atlantic. Atlantic realmente produce poco. Atlantic, aunque es un material muy atractivo para la industria, nos da en promedio por planta entre 5 y 7 papas comerciales, nada más. Cuando Fiana nos puede parir de 15 a 20, Snowden nos puede parir entre 10 y 15, y Cristal y Cuarzo Mexicanas nos pueden parir hasta 30 sin problema. Entonces, ahí tenemos capacidad de jugar más con los materiales. O bien irnos a materiales como Ameyali y Granate, que nos llegan a parir a veces hasta 40 papas por planta. Que ahí lo que queremos nosotros ya después es capacidad para llenar tantas papas, ¿no? Pero ahí están los materiales, con muy buena respuesta a condiciones de altitudes no tan altas, a veces de suelos muy pesados, donde hay que distanciar los riegos. Y algo que, por ejemplo, en México siempre se ha buscado, ¿no? Que ese tipo de suelos, a pesar de lo pesado, nos den calidad de buena piel, porque recuerden que siempre acá se vende la papa lavada. La papa con tierra tiene un precio menor, aunque tenga buena calidad. Entonces, el otro aspecto que también tenemos que tener muy claro es el de manejo y desinfección de la semilla. Y aquí, justamente yo les digo que es el problema principal, ¿verdad? En el caso de la mala desinfección por un lado y por el otro, la cuestión varietal.
Yo no sé ustedes qué tan cuidadosos sean, pero pónganse un día a checar el material que llega de nuestros amigos europeos, y se van a dar cuenta que al menos vienen 3 o 4 diferentes, si son cuidadosos en la observación. Y esto nos lleva a nosotros a tener pérdida en calidad si son para freír, nos lleva a tener disparidad en maduración, nos lleva a tener disparidad en crecimiento, nos lleva a tener disparidad en todo. Finalmente se refleja en rendimiento final de cosecha. Entonces, algo que tenemos que cuidar es eso, partir de pureza varietal, y es donde muchas veces es bueno arrancar un programa nacional de multiplicación de semilla, partiendo del material que más nos interesa, bien desmezclado. ¿Verdad? Porque yo digo, a veces es bueno partir de semilla que al menos esté verificada, porque eso nos obliga a eliminar las que no son la variedad. Acá en México a veces nos encontramos en el caso de Fiana, les digo, ya tenemos a veces hasta 10 Fianas, me pongo a seleccionar y encuentro todo menos Fiana con los productores, y a la hora de freír, nos dice la gente compradora de la fritura, es que ahora se están quemando las Fianas. No, no se están quemando las Fianas, se están quemando las mezclas. Ahí está el grave problema, ¿verdad? O a la hora de la cocción es que unas se cuecen en 10 minutos y las otras en 1 hora, pues también está caramba. Entonces todo eso tenemos que tener nosotros bien claro de hasta dónde llega, por un lado, el problema varietal y el otro problema bien grave, ¿no? El manejo de la desinfección. Entonces, vamos a un poco a ahondar un poquito en lo que es la desinfección. Yo les comentaba, desinfección muy barata a nivel de productor. Yo siempre les recomiendo a la gente, ya con la experiencia de siembra personal, partir de algo muy barato que es el Benomilo. Ustedes meten 2 kilos de Venlate comercial, Benomilo, y meten ustedes también 2 kilos de Captán comercial, que son muy baratos, ¿verdad? Y a eso ustedes le agregan cualquier insecticida de buen dominio del suelo, llamemos clorpirifos, llamemos inclusive un parateo nada más para no tener palomilla en el suelo, en la etapa inicial, porque recuerden que aparte llevamos nosotros el insecticida, como es el Counter o Mocap a suelo, para evitar nemato y otras cuestiones, pero si tenemos eso al momento de la siembra, mientras arranca la planta y empieza a tomar el insecticida de suelo, está protegida los primeros 15 días, y eso nos permite a nosotros contar con muy buen sistema radicular, no tener problemas de hongos al arranque, pero algo más importante, tener un bactericida ahí. Si tenemos presencia de bacterias en suelo y no estamos ni siquiera pensando en ello, se nos va a manifestar casi también desde el arranque. El daño no va a estar ahí, el daño va a estar cuando empiece el llenado de tubérculos. Van a empezar las pudriciones, van a aparecer muchos tallos muertos, y eso fue parte de lo que yo observé allá con ustedes en los recorridos de campo que hice ya después solo para ver qué encontraba, ¿no? Fue lo que me encontré, por eso dije, el problema no es tanto la paratriosa como tal, igual que en México. El problema es que sí se está distribuyendo la bacteria, y pues muchas veces ahí no tenemos control. Y es lo que nos está llevando a nosotros a tener un problema de calidad fitosanitaria por no saber desinfectar la semilla y darle buen manejo. Entonces, ahí lo tienen ustedes bien, bien clarito. Benomilo, Captán, el Bactrol, ¿verdad? Y desde luego les decía a ustedes, ahí pueden hacer su desinfección más completa agregando un producto a base de cobre o un producto a base de azufre, y de eso complementar un buen control de bacteria con un producto comercial que tiene inclusive un costo no alto. Para mí el sulfato de gentamicina, por la manera en que actúa aún sobre plantas inoculadas de manera axilar, es una respuesta bastante buena. Entonces se aplica, y aún si ya está la bacteria, sí hay detención de daños. La planta inclusive puede volver a ramificar y producir sin problema cuando se aplique el Bactrol. Y nosotros lo que sugerimos son 3 aplicaciones, al momento de la siembra y después 2 en el desarrollo del cultivo. Pero desde luego también recuerden, todo esto es adecuado si hacemos la práctica al momento que recibimos la semilla y la metemos al almacén, y repetimos esa práctica al momento en que estamos nosotros yendo a la siembra, ya con el material desbrotado y con rotación múltiple. Entonces, de esta manera evitamos que entre cualquier daño a nuestra planta, y que también en la cama de siembra estemos seguros de que está limpia para que la planta desarrolle bien. También recuerden que justamente aquí juega un papel importante cómo vamos a sembrar. Si vamos a tirar con gente, ya les decía yo,
cuiden que esté en el centro y cuiden también que en cuanto la gente acabe de terminar, se fumigue de manera manual para que quede protegido y atrás se proceda a tasar, a tapar, o sea, llámese con ganado, con animales, con tracción animal o llámese con maquinaria, ¿verdad? Lo importante es que quede bien tapado y recuerden, 15 a 20 centímetros, no más, sobre todo en suelos arcillosos. Si ustedes tapan muy abajo, van a tener problemas de ataque de hongos durante el periodo de emergencia y más si hay mala desinfección. Adelante. Hablaban ustedes de la densidad de siembra. Normalmente nosotros recomendamos, cuando estamos hablando de siembra destinada a mercado, tener una población en campo de 42,000 a 47,000 plantas. Y esto nos lleva a nosotros a tener por metro entre 4 y 5 plantas en promedio. Entonces, esto nos da un potencial, fíjense, por lo menos de pensar de 45 a 55 toneladas por hectárea para el mercado. Pero yo aún les digo, vamos a pensar que somos tontos y pensemos que solo vamos a obtener 1 kilo por planta. Podemos pensar de 40 a 45 toneladas, sin mayor riesgo. Y en cambio, cuando estamos nosotros pensando en semilla, fíjense ahí el cambio. Ahí no estamos pensando ya tanto en distanciar plantas y en el comportamiento para llenado. Aquí estamos pensando más bien en contar con plantas suficientes para poder contar también con kilos suficientes al final. Entonces, si estamos pensando en semilla y partimos de minitubérculos, siempre hay que partir de 55,000 plantas por hectárea. Y si partimos de 55,000 plantas y le vamos a quitar prácticamente nosotros el 20 o el 30% si quemamos planta más joven para evitar problemas, estamos hablando nosotros de contar con 35 toneladas seguras para el mercado, pero de alta calidad. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta de hace un rato, ¿verdad? Tenemos que nosotros saber a qué va destinado nuestro cultivo para saber qué sembramos. Ahora, ahí yo le estoy marcando un tamaño de semilla para campo básicamente de 35 a 45, que es el tamaño tercera de campo, o bien 45 a 65, que nos agarra de tercera a segunda de campo para semillas, ¿sí? ¿Esto a qué nos lleva a nosotros? A no tener que comprar tanto volumen de semilla. O sea, máximo tenemos que adquirir por hectárea 4 toneladas. Yo a veces me encuentro gente que está tirando 6 toneladas de semilla por hectárea. Imagínense ese volumen de semilla a un costo por tonelada de 15,000 pesos. Pues de hecho estás enterrando el dinero nada más para darle vuelta, ¿no? Porque estamos de entrada nosotros sacrificando ya ganancia posible. Ya sembramos, ¿verdad? Tenemos semilla certificada, estamos seguros que nuestra semilla es adecuada. ¿Y qué es lo importante aquí? Sobre todo, ¿verdad? Que si la siembra es manual, yo les decía, ahí tenemos siempre que considerar que sea tierra venida. Y si va a ser a riego, yo a veces les digo, mejor siembren en seco, para no correr el riesgo de que tengan exceso de humedad y desde antes ya estemos corriendo riesgo de pudriciones. Entonces, nosotros preferimos que sea en seco y regamos atrás. Entonces le llamamos riego de emergencia a ese, y después de eso distanciamos los otros 3, si estamos hablando de suelos arcillosos. Si estamos hablando de suelos arenosos en las regiones de transición, ahí yo les decía, ahí nosotros distanciamos los riegos normalmente desde 10, 11 días hasta 13, 15 días, dependiendo ya de la etapa de desarrollo. Lo más importante es que la cama y la semilla queden bien tapadas y desinfectadas al momento de la siembra. ¿Y por qué al momento le decimos nosotros? No hay que esperar 3, 4 horas para tapar. Recuerden el efecto del sol por solarización en cualquier producto. Entonces, si dejamos destapado por mucho tiempo después de desinfectar, también estamos perdiendo nosotros efectividad en la desinfección. Ahí está el manejo del agua. Fíjense, y aquí nuevamente yo vuelvo a recalcar un poco en lo que es el uso de las hormonas. ¿Por qué el uso de las hormonas? Se ha dicho que aún los tubérculos con mayor forma redonda, si utilizamos un poquitito de giberelinas, vamos a hablar al 2%, logramos darles forma oval, corto, y resulta que el mercado pide papas ovales. La misma industria, cuando le estamos dando papas redondas, a veces ya no las quiere, prefieren también papas que sean más ovales o bien
semiovales alargadas. ¿Por qué? Porque eso les permite a ellos tener una hojuela a veces de mayor tamaño y se llenan más pronto las bolsitas. Y al llenarse más pronto las bolsitas, pues tienen ellos mejor presentación para el mercado, ¿verdad? Esto hay que considerarlo. Entonces, bien, ¿cuál es el factor que yo siempre le digo determinante para arrancar el cultivo? Pues sobre todo el riego. Y si lo distanciamos, les decía, en suelos arenosos o francoarenosos, pues 9 a 13 días es un buen rango para no tener problemas en las etapas iniciales y que el cultivo despegue con todo su potencial. Y cuando la planta tenga los 20 centímetros justamente de tamaño, en ese momento realizar nuestra primera escarda, y cuando esté en 35, 40, que ya prácticamente estamos hablando de 10 días más para el cierre de cultivo, en ese momento damos la otra fertilización, ¿verdad? La de refuerzo, y en ese momento también nosotros hacemos el cajón, que es subir el surco a una altura de 30 centímetros para mayor cobertura, y también desde luego para alejar el nivel del agua del lugar donde van a estar los tubérculos en desarrollo. ¿Esto qué nos va a llevar? A más ventilación para los tubérculos, mejor desarrollo, mejor presencia y menos problemas con enfermedades. Y esto desde luego también nos ayuda a nosotros a que durante la madurez, por mayor ventilación, tengamos nosotros una madurez más uniforme. ¿Por qué les recalco por ahí también que la lámina de riego sea recomendada por región? Justamente porque en suelos muy pesados, muy arcillosos, o bien disminuimos la lámina de riego de 17, 23 hasta 15, o bien lo que hacemos la distanciamos más. En lugar de estar regando por decir 4 veces durante el ciclo, a lo mejor no regamos 3, considerando siempre que la humedad del suelo no esté por abajo del 75% para que haya buen desarrollo. Y desde luego evitar que la planta se estrese y que lleguen momentos a marchitez temporal. Recuerden que la marchitez temporal nos lleva al aborto de tubérculos y nos lleva también a la pérdida de calidad. Nos puede llevar a un moneo por crecimiento secundario en un riego posterior y nos puede llevar también a un agrietamiento por cambio de humedad excesiva. Entonces todo eso se manifiesta en problemas que se van a reflejar finalmente en el bolsillo del productor y que lo que menos queremos es eso, ¿no? Tener problemas. Seguimos considerando el asunto del riego y la humedad. Bien, si no, nosotros vamos a trabajar en un ciclo donde más bien vamos a depender de la precipitación. Aquí hay que considerar que las mejores regiones para papa son aquellas que están arriba de 700 milímetros, pero abajo de 1200. Les puse la mínima, pero no la máxima, se las digo. Entonces, toda la región donde siembran papas en México, en valles altos, tiene ese rango de precipitación, 700 a 1200. Y en esa región tenemos nosotros un potencial de 200,000 hectáreas para papa. Entonces, ¿por qué es bien importante este tipo de situación? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Para evitar problemas y tener tubérculos de alta calidad. Eso es justamente lo que tenemos que cuidar nosotros. Enseguida, bueno, ya sabemos qué hacer con nuestra agua, ya sabemos qué hacer con nuestra planta, pero aquí yo les digo siempre, el problema más grave para cualquier agricultor de cualquier cultivo, no necesariamente es tener la planta bien comida y bien establecida, ¿no? El problema está en brindarle después un buen control para la problemática, ¿va? Mantenerla libre de problemas. Y aquí el problema inicial, el que más va a significar en el rendimiento al arranque, es la maleza. Entonces, si cuidamos nosotros de controlar todo tipo de planta que esté compitiendo en los surcos, llámese hoja ancha o llámese pastos, y que además van a servir de hospederas a plagas y enfermedades, que van a competir con la planta, que van a quitarle agua, que van a quitarle nutrientes, tenemos realmente que arrancar nosotros con un campo limpio, que solo estén las papas, y eso se logra aplicando el herbicida cuando es temporal, a los 2 días después de la siembra. Y cuando estamos hablando de riego, si regamos justamente atrás de la siembra para el riego de emergencia, entonces 4 días después o 5 días después hay que aplicar los herbicidas en las dosis que nos sugieren los fabricantes, ¿verdad? Y no tenemos ningún problema. Pero también hay que meter la dosis que nos sugieren. Yo normalmente me encuentro productores que siembran papa en suelos arcillosos
y están tirando nada más 300 mililitros, cuando la recomendación son 750. Entonces sucede que cuando ellos están realizando la escarda, se les viene una emisión de población de maleza más fuerte que en el momento de la siembra, y muchas veces no la pueden eliminar porque tienen variedades susceptibles al herbicida en aplicación postemergente, como sucede con Gigant, como sucede con Ágata. Son variedades de alto rendimiento, pero que la maleza las puede dañar por completo y no tuberizar. Entonces, por eso es importante tener presente el control de maleza, mejor de pre-emergencia. Protección del cultivo, aquí está lo importante, ¿verdad? Sobre todo, dicen por ahí, no hay que pegarle a ciegas, al blanco hay que pegarle bien centrado, ¿no? Y para eso, pues antes de saber a qué le vamos a pegar, estar seguros de que lo que estamos nosotros atacando está ahí. Entonces, si trampeamos para al menos determinar lo que hay, nos vamos a encontrar si las poblaciones que vamos a atacar son de pulgones, son de mosquita blanca, son de bactericeras, son de chicharitas, o de cualquier otro insecto vector. Llámese también minadores, que es un problema grave allá con ustedes, ¿no? Y que sin embargo, yo les puedo decir, en los últimos años en México no había minador, y en los últimos 7 años está presente el minador también acá. Liriomisa, ese que tanto daño yo vi allá con ustedes y en Panamá, acá también ya lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo justamente? No permitir que se incrementen las poblaciones. Entonces, recuerden que aquí tenemos nosotros 3 caminos bien establecidos. Uno, liberar insectos, ¿verdad? Aplicar hongos también que nos ayuden a controlar esas poblaciones, pero lo más importante para mí siempre va a ser el sistema rotacional de los grupos toxicológicos, considerando desde luego los nuevos grupos que hay de insecticidas, que nosotros llamamos más amigables, más agroecológicos, más favorables al humano, pero de buen control. No caer en el extremo de querer mantener un cultivo de papa, les comentaba la vez pasada, solamente con repelentes. No, veamos el repelente como un refuerzo. Veamos las mezclas también como refuerzos cuando sea necesario y no las veamos como un problema. En el caso de las enfermedades ocurre lo mismo. Nuevamente el enfoque tiene que ser integral. Y aquí lo que tenemos que hacer es, decía un productor aquí cuando empezaba el tizón tardío en los 70s, que fue cuando yo empecé a trabajar fuerte en campo con agricultores, y que todavía estaba apenas yo como investigador en formación, como ayudante de un investigador en el instituto. Ahí me tocaba normalmente salir al establecimiento de las parcelas de validación, de demostración con los productores, y decía un productor, hay que venir a recorrer todos los días el campo de las papas, dice, porque a veces nos tardamos 4 días y cuando venimos ya nomás está la mitad de los troncos. ¿Por qué? Porque el tizón es tan agresivo que justamente en 4 días ya no encontramos más que los tallos todos dañados, ¿no? Entonces es importante, sabiendo el riesgo que ocurremos en cada región, al menos hacer supervisiones visuales, ver qué está ocurriendo, llevar el material a quien conoce, que identifique el problema y con esa base ahora sí, apliquemos un producto, sea de contacto, sea sistémico, sea de diferente grupo toxicológico, sea preventivo, sea curativo, pero siempre ya con conocimiento de causa. Y no, como decían también mis paisanos hace años acá, pues si no hay pegamento le echamos aguamiel de pulque, igual pega. Y si le echamos en lugar de, no tenemos manzate, pero pues le podemos meter ahí 3 kilos, decían en aquel tiempo, de la famosa terramicina agrícola, y se para, y resultaba que no se paraba, ¿no? Que se paran, pero los troncos que quedaban ahí, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo bien presente para no hacer gastos inútiles también, y a veces no estar tirando curativos sin necesidad a alto costo. Las plagas del suelo, fíjense, ¿por qué separo normalmente plagas de follaje de plagas de suelo? Pues es bien importante. En el caso de papa, nuestro producto está en el suelo y la pérdida va a estar en el suelo. Tenemos que cuidar el follaje para que no bajen enfermedades del follaje al suelo, pero principalmente tenemos que cuidar el suelo para que no haya problemas que nos estén pegando en el producto. Entonces, normalmente las plagas que más dañan papa
en México y que también lo vi en Guatemala, lo vi en Honduras, lo vi en Panamá, lo vi en Nicaragua, lo vi en Colombia, lo vi en Ecuador, lo vi en Bolivia. Gallina ciega está en todos lados. Gusano de alambre está en todos lados, porque también hay maíz. Alfilerillo está en todos lados. Picudo de la papa, nosotros aquí tenemos una especie, pero toda aquella región tiene otro. Y si nos vamos a Sudamérica, tiene el otro, el famoso picudo andino. Entonces, todo eso nos lleva a que la problemática es similar. Si tenemos regiones de mayor clima, vamos a tener presentes babosas en cuanto nos descuidamos en las zonas extremas, sobre todo en climas de transición. Y resulta que a veces encontramos todos los tubérculos perforados, pero no encontramos nada. No encontramos nada porque las babosas al momento que estamos sacando se quedan ahí en el suelo. La sacadora las sacude y no las vemos, pero ahí están si muestreamos. Y hemos encontrado daños por babosas, sobre todo en las áreas limítrofes del área de siembra, hasta con 6, 8 agujeros en los primeros 4 surcos del bordo. Escarbamos y ahí están. Lo mismo sucede con miriápodos, los 2000 pies famosos, que también nos hacen bastante daño en las papas. También se las comen, hacen hoyos profundos y todo eso no tiene valor en el mercado. Entonces, yo normalmente aquí, ¿qué recomiendo? Cualquier producto que sea efectivo, conocido, llámese Counter Mucap, pero poniendo 4.5 kilogramos de ingrediente activo, que eso nos lo da bien 15 kilogramos si estamos aplicando al 15%, o bien 32 kilogramos si aplicamos al 5%. Entonces, esto nos da la dosis que requerimos y vamos a tener buena protección, por lo menos 45 días en el suelo, después la defendemos a partir del follaje, ¿verdad? Y algo que es muy importante, les digo yo, estar haciendo laboreos continuos para bajar las poblaciones de este tipo de plagas por solarización. Y como ya habíamos comentado, recuerden la aplicación de mejoradores, pero ya bien quemados, ya bien podridos y mezclados con calidra. Y yo muchas veces les digo, para adelantar el proceso de pudrición y además proteger, también revolverles por ahí un par de bultitos de sulfato de amonio. Esa parte de azufre que lleva el sulfato de amonio nos ayuda a tener mejor descomposición, nos ayuda a que se multipliquen bacterias de los grupos que desenvuelven sulfatos, y eso nos ayuda a tener un mejor comportamiento del mejorador en el suelo y en cierta manera proteger nuestras papas. Recuerden ustedes que los ciclos de oviposición de cada plaga no son únicos, son diferentes en su periodo en que están ellos activos sexualmente. Entonces, todo eso ahí permanece en el suelo. Y también recuerden que en el caso de gallina ciega, de acuerdo a la temperatura, busca la profundidad para estar más tiempo allá abajo. Entonces, sabemos nosotros que, por ejemplo, aquí en Toluca, el daño en los valles altos se va a manifestar justamente en el verano. Una vez que empiezan los meses más fríos, la misma plaga busca irse más abajo y ya no es tan perjudicial. Sin embargo, después de que cosechamos las papas, mucha gente está manejando acá avena todavía, con la humedad que queda en el suelo. Y a esa avena le vuelven ellos a aplicar un insecticida de suelo para tener buen comportamiento en la producción de paja o de grano. Y si ellos lo utilizan, si meten un cultivo ornamental destinado justamente a la festividad de muertos, hacen lo mismo, meten buena protección y también están metiendo buena protección en el área foliar, porque ya está un poco ya más fomentada la cultura de que ellos saben que si se rompe un ciclo en manejo de cultivo, dicen ellos, nos estamos haciendo tontos, al otro año vamos a tener el mismo problema, por no querer gastar 100 pesos, gastamos 1000, así dicen ellos. Y eso es razonable. Recuerden que las plagas, cada que se rompe un ciclo de control, se incrementan. Todo lo que por eso se llama integral y continuo. El manejo tiene que ser integral desde el punto de vista de que la misma rotación presenta otro tipo de poblaciones, pero hay que controlarlas. En suelo pueden estar los mismos, pero si estamos controlando y estamos además incorporando, fíjense, en cada ciclo de cultivo, en cada cultivo diferente, un mejorador de suelo con sus ayudas, automáticamente estamos bajando las poblaciones. Y además, cada que estamos barbechando y rastreando, estamos solarizando y estamos matando millones de huevecillos de plagas. Entonces, todo eso es beneficio. Así véanlo. Yo le digo a la gente, no lo vean a veces como un costo extraordinario, véanlo como un costo acumulado para cuando ustedes tengan el cultivo caro. Entonces, comentaba yo que tenemos que tener muy claro justamente por qué dividir el control.
Entonces, bien, estamos controlando abajo, pero ¿y arriba qué? Arriba el problema también es fuerte. Y arriba tenemos que considerar básicamente en las etapas iniciales chupadores. Son, acuérdense, las plantas de papa de follaje amarillo o verde claro son muy atractivas a la misma paratriosa desde el inicio. Y no se diga a los pulgones y a las chicharritas, a los minadores. Y desde luego que en las primeras etapas siempre tenemos trozadores al morir. Tenemos también algunos barrenadores de tallo que están en suelo y tenemos masticadores de hoja que también da gusto, ¿no? Entonces sí tenemos que tener un umbral siempre de control cuando el daño es económico. ¿A qué le llamamos nosotros un umbral económico para poder controlar? Hay que hacer muestreos continuos y cuando el muestreo, por ejemplo, en el caso de un trozador, en una noche nos avanza, por decir, 3 surcos, pues no hay que pensarlo, hay que controlarlo, ¿verdad? Porque si nos vamos a esperar, pues a lo mejor en 4 días ya se llevó la cuarta parte del terreno y así nos va a ir, ¿no? Y por otro lado también, si encontramos nosotros en los márgenes del terreno las primeras paratriosas adultas o chicharritas, recuerden cómo caminan ellas en zigzag, pero no miden distancia y tampoco hacen lo que decíamos la vez pasada, ni vuelan lejos, pero sí saltan mucho y a lo mejor en un día sí saltan 6 metros y si van avanzando 6 metros por día y tenemos 100 en la orilla, ya sabrán cómo nos va a ir también. Entonces, por ello, tener todo eso bien determinado, previo muestreo, ¿verdad? Desde luego, y en ese momento establecer nuestro sistema rotacional, siempre pensando en manera integral. Meter productos que sean, decía yo, suaves para el humano y no meter aquellos que a veces dice por ahí la gente, todavía ahora cuando me como una manzana me duele el estómago, ¿verdad? Pero no nos dicen que la aplicaron. No, yo les digo, la conciencia en el caso de papa es aplicar productos que dejen residuo solamente hasta la etapa intermedia del cultivo, nunca más de ahí en adelante. O sea, en la etapa final tenemos que tener nosotros utilización de productos insecticidas, bactericidas, lo que sea que no dejen residuo, que después de 8 días podamos comer la papa sin ningún problema. Entonces, esto también nos lleva a otra situación que yo lo veo en mi caso. Cuando uno va al mercado con papa que está saturada de insecticidas, al momento de lavar se desprende el aroma de los químicos. Y en cambio, cuando la papa lleva un manejo sano, de calidad, se lava y huele a papa. Y dice la gente que la consume, huele a papa el agua y sabe a papa. Eso tenemos que tenerlo presente siempre. Y a veces yo escucho a mis mismos compañeros, a veces en las áreas de campo, y estas papas llevan 30 aplicaciones, yo no me las como. Pues sí, pues tú no te las comes, pero el que las va a consumir, sí, ¿verdad? Qué padre, ¿no? Entonces les digo, no somos conscientes, no estamos jugando parejo. Aparentemente nos cuidamos nosotros y le estamos dando en la torre a todo el que se lo come. No, hay que cuidar, decía mi abuelo, cuida tus pulmones y la panza de los demás. Entonces, ahí es donde yo siempre digo, es importante hacer un manejo integral, sobre todo pensando en protección al ambiente, y nosotros somos parte de ese ambiente, recuérdenlo. Entonces, por ahí hay que enfocar nuestro trabajo. Control integral de enfermedades del suelo. Nuevamente vamos a lo mismo. Fíjense nomás qué conjunto tan bonito tenemos ahí. Rhizoctonia, Streptomyces, Fusarium, pudrición seca, Espongospora, pudrición en almacén, Esclerotinia, pudrición de tallo a cuello de planta, Phytophthora, eritroséptica, pudrición rosada en el suelo, Verticillium, pudrición de raíces, tallos y tubérculos en el suelo, y si es dialea, peor, porque entonces va a tener pudrición no solo seca, también húmeda. Entonces, vean la gama tan bonita que tenemos en el suelo. Y si no hacemos buena desinfección, ¿cómo queremos que la planta se defienda? Y sin embargo, les digo, una desinfección muy barata, sin residuos, esa que ustedes vieron recomendada. Hay gente que luego me dice, ¿y si meto un Raisolex y le meto 6 kilos? Digo, 6 kilos, ¿para qué? Si la recomendación es de 2. Pero para estar seguros, ingeniero, no le hace que gaste más, pero aseguro. Estás asegurando, pero matar a la gente, canijo. Y estás asegurando destruir todo. Con los años no te preocupes cuando veas que ni le vas a hacer ya daño al patógeno y si la papa se va a acabar. Y vuelven a platicar con ellos si son persistentes y uno tiene que ser necio también para cambiarles la idea. Entonces hay que tener eso muy presente. Control integral de enfermedades del follaje. Y aquí la fiesta se vuelve, les digo yo, más rápido el paso.
virosis. Ya saben ustedes, PBX, PBA, PBS, PBY, PLRB, viroides, y por si no fuera suficiente, ya ven, bacterias por todos lados. Entonces, tenemos que ser constantes, siempre manejar todo de manera integral, no pensar en una cosa por separado. Y algo que es bien, que es bonito a nivel de campo es encontrarnos, por ejemplo, que si en un campo avanza pulgón, como que no se llevan con las paratriosas. Yo que se caen mal entre ellos porque revisamos hojas llenas de pulgón, no hay paratriosas. Y encontramos hojas llenas de paratriosas y no encontramos pulgones. Entonces eso nos indica que también estamos provocando nosotros el daño poblacional por descompensar el equilibrio de entre ellos. Eso nos está indicando que si el equilibrio antes estaba constante en la producción de papa en México hasta los 80s, fue porque algo aplicamos y rompió ese equilibrio. Ahora tenemos que pegarles a todos y pegarles parejo. Y sin embargo, ¿qué hay que hacer? Pues pegar de manera integral y pegar de manera, yo les digo otra vez, pensar humanitariamente en nosotros mismos y pensar también desde luego en cuidar nuestro ambiente. Entonces, si volvemos al asunto integral rotacional, en ese esquema vamos a ir a insecticidas benéficos para el humano que no han todavía llegado a un límite de saturación en el propio esquema de control de los insectos y que nos dan resultado. Y desde luego, aplicar bactericidas, que ahora sabemos que es el problema mayor, pero aquí está, no confiar nada más en control. Hay que recordar lo que decía el padre de la medicina, ¿verdad? La salud entra por la boca. En las plantas la salud entra por las raíces y por las hojas. Hay que aplicar micronutrientes complementarios para lograr la función del mínimo y la respuesta mayor en productividad mediante la aplicación justamente de micronutrientes. Yo les comentaba, si aplicamos los 10 micronutrientes que demanda toda planta para un buen desarrollo, aparte de los 3 macronutrientes, y a eso nosotros le agregamos repelentes, llámese ajo, llámese extracto de cáscara de cítricos, llámese extracto de chile, fíjense, llámese extracto de tabaco, todo eso a nosotros nos da un comportamiento y un rango mayor para poder tener menos aplicación de agroquímicos, un producto sano y mantener constante el equilibrio entre plagas de insectos. Y de esa manera nuestro daño se abate y llegamos con un producto sano al consumidor. Y desde luego no perder de vista nunca la utilización de desinfectantes, desinfectantes que yo les decía la vez pasada. Yo me encontré que en el caso de Japón, Japón está utilizando mucho el mismo alcohol natural como desinfectante. Y yo me encontraba la gran sorpresa de que, por ejemplo, ellos en frutales para enfermedades como lo que es la mancha en hojas de pera, de manzana, estaban aplicando 2 litros de alcohol por hectárea. Y con eso tenían un control, yo le llamo bueno, porque la fruta estaba limpia. El porcentaje de uñas dañado a lo mejor se veía en cierta proporción, pero la fruta estaba limpia. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que tenemos desinfectantes naturales que podemos utilizar sin riesgo para la planta y tampoco para nosotros. El formol aplicado al suelo, les decía la vez pasada, es un germicida muy efectivo, barato, y aplicando de 1 litro a 2 litros por hectárea al momento de la siembra también nos da muy buen control de hongos y de bacterias. Entonces, todo eso nos está indicando que sí tenemos nosotros alternativas de bajo costo para disminuir, meter productos de... yo veo acá en Toluca paquetes de desinfección del suelo para hongos y papa de 15,000 pesos a la siembra. Y hay gente que lo repiten 2 veces, 30,000 pesos. Dense cuenta de eso. Y luego ven ustedes lo que están metiendo y son verdaderas bombas de contaminación. Entonces tenemos que cuidar ese aspecto. Enfermedades de follaje, y aquí la fiesta se acaba de completar. Fitóftora, ya saben lo que hace el tizón tardío, la lancha, la quema de la planta. Alternaria solani. Y alternaria solani, yo esa les digo, esa está en los 2 lados. Nos pega fuerte en follaje después de los 60 días si no hay buena nutrición. Y nos pega en el suelo. Se baja al suelo en la otra fase y nos manchan los tubérculos con una costra muy, muy parecida
a la bacteria aquella que les preocupa a ustedes tanto. Esa mancha corchosa, alternaria, la provoca y a mucha gente lo confunde completamente con el problema de la bacteria, ¿eh? Entonces yo siempre les digo también ahí hay que tener bien claro qué es lo que tenemos presente y qué es lo que nos está dañando. Sí, la famosa esclerotinia se confunde mucho, ¿eh? La otra bacteria se confunde mucho también. Y ya lo que tenemos que tener bien claro, si nosotros tenemos presente todo este complejo en conjunto, también nuestra respuesta tiene que ser conjunta. No tenemos que estar pensando en un control aislado, sino justamente la desinfección tiene que ser abordándolos a todos en conjunto, ¿verdad? Y también arriba las aspersiones tienen que estar considerando un bactericida, pero no tóxico para el humano. Entonces, voltear al Bactrol, sabiendo que es sulfato de gentamicina, es una buena alternativa, pero también es una buena alternativa pensar de repente en meter 1 litro, decía yo a ustedes, del famoso formol, o bien meter 1 litro de una solución a base de cobre, o bien una solución a base de azufre, y de esa manera vamos deteniendo el desarrollo bacterial sin llegar a alto riesgo. Y volvemos a llegar ahora sí a lo que yo les digo a veces, mucha gente dice, pues ya está todo, ahora ya está todo hecho, ¿ahora qué hay que hacer? Cosechar, ¿no? Sí, pero no. Resulta que la etapa final a veces es la más riesgosa. Nuestra planta está lista, pero muchas veces la gente dice, ¿para qué quemo? ¿Para qué ingeniero? Pues ahí les va. La pura quema química significa ganar por hectárea de 4 a 6 toneladas en llenado extra. Y si aplicar 6 litros de Paraquat nos cuesta ahorita 1,200 pesos y la tonelada vale a 10,000 pesos, invertimos 1,200 y ganamos 40. Así de simple, por un lado. Si estamos pensando en semilla, al matar automáticamente todo el follaje verde, estamos deteniendo el avance de cualquier problema. Ganamos sanidad. Y además inducimos más rapidez en la madurez del tubérculo, en la suberización. Algo importante, cuando apliquemos la quema química, metamos un insecticida de amplio espectro, que se lleve chupadores, que se lleve masticadores, que se lleve todo en ese momento, porque recuerden que ya no va a haber más protección, pero ese tipo de insecticidas tienen que ser, yo les decía la vez pasada, de etiqueta azul o etiqueta verde, que no dañen al humano, y si los hay, normalmente todos los piretroides tienen ese tipo de funcionamiento, no son caros y nos protegen muy bien. Y ahí está la otra cuestión. A los 7 días arrancar los restos del follaje, dijo un día un señor, ¿y qué arranco? Están los puros troncos, a ver, jálale. Y resulta que para abajo está viva la raíz y el tronquito del tallo. Y si los dejamos, pues nomás nos suberiza. Y con eso tenemos todavía mayor sanidad. Los tubérculos suberizan realmente de manera homogénea, ¿eh? Ahí no hay de que se quedan unos tiernos y los otros maduros, como cuando se corta nada más el follaje a ras de suelo y después se aplica el desecante. No es la misma función. Es mejor desecar, arrancar, y les decía yo, a los 7 días arrancar, y dicen los amigos, si aplicamos la norma de otros 7 días, con seguridad metemos la sacadora sin riesgo. Bien, la cosecha normalmente, yo les digo ahí, la práctica tiene muchas maneras de llevarla a cabo. Normalmente acá la gente acostumbra a sacar a mano, y cuando se saca a mano puede ser con asadón, que es un implemento que ustedes conocen bien, la gata, que es un implemento no muy conocido en otros países, pero que aquí en México consiste en un bieldo doblado en forma de mano y que lo que hace es extraer las papas de un solo golpe, las de una mata, entonces no se pica, no se maltratan y se va dejando el tendido para solear, o bien con el bieldo, igual se va aflojando por los dos lados y se extrae todo el material y se deja orear, o bien con la sacadora de uno de 2 surcos. Ahí ya saben ustedes, conectada a la toma de fuerza del tractor, con una cuchilla que debe bajar exactamente a la profundidad de la cama del surco para no partir papas. Se va normalmente tirando la papa a un lado cuando se cosecha con la de un surco, en el surco de arriba, o bien con la de 2 surcos queda en la propia cama. Lo recomendable es dejarla orear. Nosotros siempre recomendamos que se deje orear una media hora y después empezar a envasar. De esa manera no llevamos exceso de suelo, que además lo castiga el bodeguero, nos castiga precio,
y por el otro lado no llevamos problemas en el poquito suelo que acarreamos a las bodegas si vamos a dejar el material para semilla. Ahora, ¿cómo estamos envasando en México? Normalmente a nivel de campo, si va al mercado hay dos tipos de envases. Cuando se requieren materiales que tienen que llegar 100% presentables, es en contenedores de madera o plásticos de 25 kilogramos, que ahí yo les digo es la muerte del productor en México, porque normalmente el comprador viene y las llena, no importa que las maltrate, y se lleva 5 kilos extras. Y si lleva las arpillas que hasta hoy manejamos, supuestamente de 50 kilos son de 55, y ahí también nos llevan al baile con 5 kilitos, de las dos maneras. Entonces, hay que tener eso presente para poder negociar la comercialización. Bien, ¿cuál es la justificación económica de llevar un paquete tan completo? Pues nosotros sabemos que en el caso de nuestro país, por la presión que hay del TECMEC, pero sobre todo en este momento, nosotros sabemos que hay demanda. Fíjense, la papa fresca mexicana tiene demanda en todo lo que es la zona fronteriza. Hay compradores norteamericanos que vienen acá y están llevando camioncitos de 15 a 30 toneladas cada semana para los mexicanos en toda la zona fronteriza. Pagan un precio doble de lo que se vende en México y sobre todo las papas rojas que saben que son curativas las están pagando muy bien. Entonces, si bien es cierto que tenemos desventaja por los apoyos que tienen allá los productores, tenemos ventaja porque ellos recuerden que solo siembran una sola vez al año y nosotros sembramos todo el año. Entonces podemos ofrecer papa fresca con mejor sabor y presencia durante todo el año. Y la otra que yo le veo como un gran ventaja para nosotros, justamente el contar con materiales resistentes, con un paquete completo que nos permitió alcanzar, yo decía, el ser competitivos con Canadá y estar muy cerca de poder competir con Estados Unidos, a pesar de que ellos sí tienen apoyos económicos por sus gobiernos, nosotros tenemos la ventaja nuevamente. Hay gente también de Europa que viene a buscar papa a México y no podemos nosotros responder porque, por ejemplo, el año pasado nos ofrecían un contrato en la región de Valderas, pero querían que se les entregaran 5,000 toneladas. Cuando platicamos con los paisanos, dicen ellos, que a duras penas podemos juntarnos 5, ¿de dónde caramba levantamos ese tonelaje que nos piden en un mes para la entrega? Entonces, todo eso nos ha llevado a nosotros a veces a tener limitación por capacidad en volumen de producción. Y es donde a veces norteamericanos y canadienses tienen ventaja porque ellos tienen volúmenes disponibles y nosotros les decimos de contrabando, pero a través de Chihuahua, de Coahuila, de la misma California están entrando un promedio anual de 20,000 toneladas de papas norteamericanas que vienen también normalmente para papa a la francesa y otro tanto que entra para semilla a esos estados. Entonces, yo le digo semilla entre comillas por una razón, es la que más nos acarrea problemas. Sabemos que los materiales que vienen de Estados Unidos y Canadá siempre nos acarrean bacterias. Entonces ya sabemos a qué nos atenemos, ¿verdad? Y el otro cuestión muy importante que hay que tener muy claro ahí, que es ventajoso para México. Fíjense, el 20% del costo total está destinado a fungicidas. Y ven ahí lo que está ocurriendo. Los materiales mexicanos requieren máximo de 6 a 11, en tanto que los europeos, norteamericanos y canadienses requieren de 25 a 32. ¿A qué nos lleva esto? Que podemos reducir nosotros, por un lado, la cantidad de aplicaciones en 56 y 66%, y por otro lado podemos también disminuir los costos en ese porcentaje, ¿verdad? Y hacer todo más amable para nosotros, menor contaminación, menor riesgo, mayor forma de salud para nosotros y desde luego ofertar a nuestro mercado cada vez un producto más sano. Esto es lo que se ha logrado normalmente con el avance de la investigación. Y también algo que tenemos bien claro, fíjense. Acá las agrupaciones de productores, basándose en el plan de investigación de nosotros, investigadores del programa de PAPA, de 2013, ellos nos dicen que la demanda tecnológica por parte de ellos es bien alta, pero que de alguna manera no hemos logrado realizar un programa de difusión amplio para que ellos puedan de una buena vez absorber toda esa gran ventaja que se tiene en tecnología. Entonces,
A pesar de que México hace un gran esfuerzo todavía con parcelas de validación, no estamos llegando a todos los productores. Y esto no se ha podido permitir porque no tenemos ya órgano acá de extensión agrícola. Y aunque en este momento el gobierno está entrando con un sistema nuevo que se llama parcelas escuela, donde se ponen los cultivos más desarrollados y con su paquete tecnológico, desde el punto de vista agroecológico, todavía no podemos nosotros avanzar mucho. Entonces, tenemos, ¿verdad?, todavía trabajo fuerte. Todavía tenemos que avanzar para lograr en un futuro corto romper esas barreras que tenemos y llegar a las medias de producción de 80 toneladas, ¿verdad? Entonces, vean nada más, yo siempre me pongo como reflexión lo que ocurrió allá en los 80s y los 90s en toda la región centro. En ese periodo de 20 años perdimos nosotros 45,000 hectáreas de alta productividad y que tenían una entrada al mercado en otoño-invierno. Entonces su precio era elevado. Se perdió también prácticamente un potencial de productores de papa de 4,000 productores y se dejaron de generar prácticamente un promedio de 200,000 conales, nada más en esa región. Y todo eso fue provocado justamente en conjunto por el riesgo que se tuvo de virus, hongos y bacterias, y desde luego de un crecimiento desmedido de fitoplasmas y que pues nos llevó hasta allá. Ahora, ¿qué buscamos nosotros, verdad? En este momento estamos trabajando con un enfoque de 4,000 productores y sus familias, y desde luego seguimos atendiendo los 3 niveles tecnológicos. Llámese gente que trabaja un cuarto de hectárea, que lo que hace es vender sus papas directamente al mercado tradicional. Tenemos otro grupo que trabaja con un promedio de superficie entre 1 y 5 hectáreas que le llamamos productores transicionales, que emplean tanto los métodos tradicionales como ya algunos empresariales, es decir, ya utilizan alguna maquinaria, ya utilizan bombas de motor, y tenemos el otro grupo, el netamente empresarial, que todo lo hace mecanizado, que manejan superficies entre 50 y 2,000 hectáreas, un solo productor, que atienden rendimientos por hectárea mínimos de 40 toneladas. Y aquí es bien importante recalcar que acá en el estado tenemos los 3 tipos y tenemos un área nueva dedicada a papa de alta calidad que está localizada prácticamente en las faldas de lo que es el Ajusco y parte del Nevado de Toluca, donde estamos hablando de 2,000 hectáreas, una productividad ya mínima por hectárea en estos últimos años de 45 a 50 toneladas por hectárea. Entonces, esto nos indica el potencial que hay. Les decía, y hemos logrado con productores líderes las 60 toneladas, las 70 toneladas, y con material de potenciar, en el caso de Norteña tuvimos nosotros productores, no me da miedo decirlo, de 90 toneladas por hectárea, con Norteña, y con Malinche productores de 70 y 80 toneladas para desarrollo de fritura. Entonces todo esto nos dice que el potencial es muy amplio y que todavía tenemos una barrera tecnológica muy amplia. Todavía tenemos mucho que hacer y mucho trabajo para seguir avanzando cada día. ¿Cuál es nuestra expectativa, verdad? Pues yo lo veo así, en el caso de Honduras y de los países de Centroamérica y algunos de Sudamérica como Bolivia, Ecuador, la misma Colombia. En los 80s y los 90s, con el programa regional cooperativo Precodepa, pagado por la COSUDE en su momento y que nos permitía realizar un trabajo muy exhaustivo a nivel de país como programa nacional y también visitas continuas con los países con los que teníamos la red de investigación, que era todo el Caribe y parte de Sudamérica. ¿Eso a qué nos llevó a nosotros? Pues a crecer en todos esos países, a lograr en el caso de papa no tener 50, 100 hectáreas de prueba como sucedía entonces, sino que en todos esos países hablar ahora de 2,000 a 5,000 hasta 10,000 hectáreas. ¿Esto a qué nos lleva a nosotros entonces? A pensar que el potencial se sembró, que la gente tiene ya esa capacidad, que lo único que necesitamos es estar teniendo el enlace hermano, como está ocurriendo ahorita con INIFAP,
y ustedes, hermanos de Honduras, para justamente refrescar el conocimiento y mantener viable el potencial para seguir creciendo. Eso es lo que tenemos nosotros que cuidar en este caso para Papa, ¿verdad? Y pues yo ahí nomás les quiero presentar algunas fotografías. Vean el comportamiento del material nuevo en invernadero, vean la fortaleza que tiene el vigor. Ahí tienen clones muy recientes, ese 2050 estamos hablando ahí prácticamente de extras y primeras a los 70 días. Vean norteña del mismo tiempo, pero vean la estabilidad y la forma para fritura. Ese clon 98, 18, 18 con alta resistencia paratriosa. Fíjense, ahí les pongo una foto de las primeras pruebas que se hicieron en aquel tiempo con la variedad López y María de Puebla, en el Nevado de Toluca, y se pasó de tener 3 toneladas por hectárea a 12 toneladas, nada más incorporando en aquel tiempo el guano de murciélago. Después vean lo que es una emergencia homogénea, cuando tenemos semilla de calidad, y un cierre de cultivo también homogéneo, partiendo de semilla de calidad. Tenemos después ahí una siembra como se hace cuando va destinada a semilla en el lado derecho. Vean, la densidad es bastante alta. Y vean al lado la comercial con un porte muy alto, muy desarrollada, justamente porque ahí la distancia de siembra está a 30 centímetros. Después vean la calidad en campos con una presencia exorbitante de bactericera, y vean la calidad en pulpa, llevando un buen manejo de la bacteria. Ahí les quiero mostrar el campo de la izquierda, ya está quemado y ahí está practicando el arranque. Y vean después ustedes, allá en el campo de la derecha, la estabilidad del producto, cómo se obtiene aún en las orillas, es homogéneo, hay tamaño prácticamente comercial general, y ahí tenemos esa limpieza de pulpa que ustedes observaron. Pues yo les doy gracias por su atención y ojalá que, decía yo, este tipo de plática nos ayude a fortalecer el conocimiento en Honduras. Adelante.